Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un misterio, el cual gira en torno a tres antagonistas que, a pesar de no ser canónicos, siempre han generado muchas teorías a su alrededor, así como sus armaduras. Exacto, hoy vamos a hablar de los Corona Saints que aparecen en la peli titulada La leyenda de los jóvenes escarlata, además de su posible relación con las cuatro armaduras de origen desconocido y ciertas teorías referentes a estas. Obviamente, nada de lo que contaré hoy será canónico, por lo que en este vídeo habrá mucha especulación y teorías para intentar arrojar algo de luz dentro del contexto de la serie. Dicho esto, vamos a comenzar. Pero antes, y por si alguien aún no conoce nada del tema, creo que es justo empezar hablando sobre las cuatro armaduras de origen desconocido. Estas no surgen de una teoría creada por un fan o algo así, sino que se mencionan en un material oficial de Saint Seiya, que fue canon durante un tiempo. Y es que todo el misterio de las cuatro Clots desconocidas empezó con la publicación del Hipermito. Esta obra sostiene que el ejército de Atenas se compone de 88 armaduras, de las cuales 12 serían de oro, 24 de plata y 48 de bronce. Pero si sumamos todo, solo nos daría un total de 84 armaduras, por lo que el propio Hipermito añade que habría 4 armaduras más de categoría especial o desconocida. Y dado que el Hipermito fue canónico por un tiempo, estas 4 armaduras también lo fueron por un tiempo. Luego el Hipermito fue sacado del canon, porque se contradecía con bastantes detalles del manga clásico. Pero eso no quita que estas 4 armaduras de origen desconocido sigan siendo un misterio muy interesante, que sigue despertando curiosidad en buena parte del fandom. La teoría que quiero exponeros hoy es que las Corona Clots estarían inspiradas en las 4 armaduras de origen desconocido. Por eso he mencionado antes a los Corona Saints, ya que en mi opinión, y ya os digo que este vídeo se basa en teorías y especulaciones, estos personajes llamados Atlas, Yao y Belenike son los mayores candidatos a haber sido portadores de al menos 3 de las 4 armaduras de origen desconocido. Volviendo a los Caballeros de la Corona o Corona Saints, estos 3, junto con Abel, son los enemigos principales en la que fue la 4ª película de los Caballeros del Zodiaco, más conocida en España y Latinoamérica como La leyenda de los jóvenes escarlata o La leyenda de los jóvenes carmesí. Presentados en la peli como los enemigos más fuertes vistos hasta el momento, estos 3 guerreros fueron escogidos por Abel desde la era del mito para ser su escolta personal, dándose a entender que su poder es similar o incluso superior al de los Caballeros de Oro. Y bueno, todo lo que se sabe sobre estos Corona Saints indicaría, en mi opinión, que alguna vez han sido santos o caballeros, ya que el término Saint solo es usado para referirse a los caballeros de Atenas. También sus armaduras se llaman Clots, igual que las de los caballeros. Y al igual que estas, las Corona Clots también están basadas en constelaciones, lo cual da a pensar que quizás estos Corona Saints eran antiguos santos de Atenas, o puede que todo lo anterior solo se deba a errores de doblaje, faltas de atención en cuanto a la trama, o a que simplemente ni la película de Abel ni él y sus caballeros son canónicos, por lo que no habría que darle más vueltas al asunto. Pero como siempre, me gusta buscarle el contexto a las cosas según la serie. Volviendo al tema, como ya hemos dicho, estos sirvientes de Abel presentados como Saints y que portan Clots sirven a otro dios que no es Atenas. Algo así solo se puede ver en la peli de Eris, donde se dice explícitamente que los God Saints se llaman así porque eran antiguos caballeros de plata, resucitados por la diosa de la discordia y que habían renegado del santuario. Estos, aun siendo fieles a Eris, mantienen su título de Saints, puesto que un día fueron parte de estos, y sus armaduras siguen llamándose Clots, ya que siguen siendo armaduras de Atenas, aunque no se deja claro si estas son auténticas o copias hechas por Eris. Por lo que esto aumenta la teoría de que, al igual que los God Saints de Eris, los Corona Saints fueron un día caballeros del santuario,
Por eso conservan el título y sus armaduras siguen llamándose cloths, inspiradas en constelaciones. Así que, de momento y según mi opinión, va tomando forma la posibilidad de que estos Corona Saints fuesen antiguos santos de Atenas al servicio de Abel. Pero ahora viene lo bueno. En un determinado momento, durante su pelea contra Sella, Atlas dice textualmente que sus armaduras no están hechas de oro, plata o bronce, por lo que solo queda, a mi juicio, una categoría posible para situarla, la de las armaduras de categoría especial. Y sí, ya sé que dije que esto de las 4 armaduras de origen desconocido se sacó del hipermito y que no es canónico. Pero como dije antes, es posible que Toei usase esta idea como inspiración para la creación de las armaduras de la corona. Es la explicación más lógica que se me ocurre, teniendo en cuenta lo que se muestra en un folleto sobre Tenkaigen. Aquí se dice que Abel eligió a 3 santos en la era del mito, que no pertenecían a los rangos de oro, plata o bronce. Sus cloths le fueron dadas por Abel y son llamadas corona cloths. O sea, estas cloths de la corona serían copias de cloths de Atenas, pero con distinta composición y poder aumentado por el dios. Lo de copiar armaduras es algo que también hemos visto en Hades, y no se deja claro si los God-Sein de Eris llevaban sus propias armaduras de plata o copias de estas. Igualmente, esto que pone en el folleto del Tenkaigen validaría mi teoría de que los Corona Saints fueron caballeros y de que sus armaduras son copias de cloths que no pertenecen a ningún rango de los 3 que conocemos. Y daría fuerza a mi idea de que las 4 armaduras de origen desconocido pudieron ser la inspiración para las Corona Cloths. Además, en la propia peli de Abel, los caballeros de oro resucitados también portan sus armaduras de oro. Incluso Deadmas, al cual su cloth abandonó peleando contra Shiryu, vuelve a portar a su armadura, y añade que esta vez esta no le abandonará, puesto que el poder de Abel protege a la armadura. Esto podría interpretarse, a mi juicio, como que Abel controló de algún modo a las armaduras doradas, para que éstas no abandonen a sus portadores, aunque estos renieguen aparentemente de Atenas. La otra posible interpretación es que estas 5 armaduras doradas también sean copias, como las propias Corona Cloths. Esto explicaría que en la pelea contra Berenice y Yao, las armaduras de Capricornio y Acuario se rompen tan fácil, igual que las Sapuris doradas de Hades eran mucho más frágiles que las armaduras doradas originales. Esto también explicaría que aunque la armadura de Acuario quede pulverizada, Yoga pueda ponérsela al final de la película, ya que Yoga estaría vistiendo la cloth de Acuario original, no la copia que supuestamente habría hecho Abel para entregársela a Camus. También es posible que cuando Camus y Shura se rebelaron contra Abel, éste les quitase parte de su poder a las cloth que creó. Por eso estas se ven tan débiles ante 2 Corona Saints. Además, esta teoría no entra en conflicto con el hecho de que las armaduras de la corona sean llamadas también cloths y que estén inspiradas en constelaciones, aunque estas no serían cloths auténticas, como ya dije, sino imitaciones hechas por Abel y con un poder aumentado por el propio dios. Esto también explicaría el término de armaduras de origen desconocido, ya que no se sabría su composición ni tampoco su origen. Y por cierto, quizás estas tengan una composición distinta a las cloths de Atenas, pero de eso vamos a hablar luego. Tampoco esta teoría entraría en conflicto con Episodio G o Gigantomachia, otros spin-off en los que aparecen las armaduras de Lince y Cabellera de Berenice, siendo estas últimas, por cierto, consideradas de categoría especial en su spin-off, por lo que Gigantomachia y el Hipermito son las únicas obras donde se menciona explícitamente la existencia de armaduras de categoría especial. Pero, como ni Gigantomachia, ni Episodio G, ni el Hipermito, ni Tenkaigen, ni la peli de Abel son canónicos, nada tiene por qué entrar en contradicción con nada. Todas funcionan como obras independientes en sí mismas, por lo que no tienen por qué estar relacionadas. Así que, una vez explicada mi teoría personal de por qué creo que las 3 armaduras de los Corona Saints estarían inspiradas en las 4 armaduras de origen desconocido,
vamos a hablar brevemente de la hipotética composición de estos clots especiales. Teniendo en cuenta que, como dice Atlas, sus armaduras no son de oro, plata o bronce, podemos deducir que, para crear armaduras de Atena, sabemos que hay que usar gamanio y oricalco, aparte de oro, plata o bronce, metales que les otorgan a las armaduras esa dureza y capacidades tan impresionantes. Por lo que, si las 4 armaduras de categoría desconocida son una copia basada en las armaduras de Atena como sugiere el Tenkaigen, estas deberían estar también creadas en base a los metales antes mencionados. Así que, teniendo en cuenta que no son de oro, plata o bronce, podríamos teorizar que estas armaduras tienen en su composición un porcentaje mucho mayor de gamanio y oricalco, lo que les otorgaría propiedades especiales y ese estatus de categoría desconocida. También, como dije antes, se les aplica el término de origen desconocido porque se desconoce su origen, es decir, quién o qué las creó. Y como dato curioso, os puedo decir que en el folleto publicitario de la película de la leyenda de los jóvenes escarlata se publicaron dibujos donde se muestra a los Corona Saints portando armaduras de color blanco o plateado y rojo anaranjado, lo cual imagino que se ideó para remarcar la relación de estas armaduras con el sol, y también que estas armaduras no son de oro, plata o bronce, aunque al final estos colores se descartaron para la versión definitiva. También podemos ver a Berenice en el centro, y portando una armadura casi blanca por completo, lo que sugiere que en un principio quizás él iba a ser el líder en lugar de Atlas. Lo más probable, como dije antes, es que Toei usara el concepto de las 4 armaduras de origen desconocido como idea para la creación de las 3 Corona Clots, pero como dato curioso, llama la atención que si tenemos en cuenta el color anaranjado de los Corona Clots en la publicidad de la peli, recuerda al color que tiene en el manga la Clot de Fénix, y sabiendo que esta también se basa en el fuego, me parecería una firme candidata a ser la 4ª armadura de la corona, y por tanto la 4ª armadura de origen desconocido o categoría especial. Además, como todos sabemos, la armadura de Ikki precisamente posee capacidades especiales, como el renacer de sus propias cenizas, algo que no tiene ninguna otra armadura. Pero esta teoría sobre la armadura de Ikki, aunque pueda parecer bastante lógica, no se sostiene demasiado si tenemos en cuenta que el folleto de Tenkaigen dice claramente que Abel eligió a 3 caballeros, por lo que no habría un cuarto, y por tanto tampoco habría una armadura más. Además, sabemos que la armadura del Fénix es la original, no una copia. Por lo tanto, esto entra en conflicto con la explicación que da Tenkaigen sobre la creación a manos de Abel de las Corona Clots copiando a las Clots de Atena. Aparte, la armadura de Ikki no muestra un sol en su cintura, como si se ve en las armaduras de Atlas y compañía. Por eso, aunque es cierto que la Clot del Fénix puede cumplir ciertos requisitos para ser la 4ª armadura de categoría especial, no hay pruebas que respalden que pudiera ser también la 4ª armadura de la corona. Y bueno, hasta aquí la fumada de hoy. Espero haberme explicado bien y que, independientemente de si estáis de acuerdo con mi teoría o no, hayáis podido entender lo que quería desarrollar y os haya resultado al menos curioso. Además, cuando estuve investigando por internet, vi que había mucha más gente que pensaba como yo o parecido en este aspecto, y es que, independientemente de su veracidad, me parece una teoría muy interesante. Dicho esto, me despido. Si hay algo en lo que no estás de acuerdo o tienes otra teoría, duda, sugerencia o lo que sea, puedes dejármelo en los comentarios. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta otra.